Bienvenidos al Sun Princess. Bienvenidos al barco que evoluciona en los cruceros de Princess Cruises. En este vídeo os enseñaré todas las instalaciones del nuevo barco de Princess Cruises, que evoluciona su concepto de cruceros hacia las familias y cruceristas más jóvenes, y os contaré qué está incluido en el precio. Por primera vez para la compañía, tiene un parque de aventuras, toboganes infantiles, muchos nuevos restaurantes y una sala secreta dedicada a la magia. ¡Empezamos! Bueno, pues estoy en la cubierta 17 y comenzamos a recorrer el barco por sus piscinas centrales. La música que escucháis detrás mía es la que está en la pantalla gigante con un concierto. Estas dos piscinas serían las centrales y hacia proa está el dome, el área cubierta con una cristalera, y hacia atrás el santuari, que es un área tranquila pero que es de pago. Luego la vamos a ver. Aquí podéis ver que junto a la piscina tengo un mostrador de tacos, Lido Grill es este, y al otro lado Lido Tacos. Aquí las toallas que se pueden coger libremente y devolver sin presentar tarjeta ni nada. Y esta zona como cubierta a la sombra, pues para comer algo. Estos tacos están incluidos, igual que el grill de la otra parte. En el lateral tenemos pizza también, y toda esta zona para sentarnos tranquilamente. Y al otro lado tenemos fruta y ensaladas. Y siguiendo hacia proa tenemos el exterior del dome, que podríamos ir por la derecha hacia el solarium, pero vamos a entrar para verlo el bar que tiene justo al lado. Este sería el bar La Cascada, que no luce mucho de día, está cerrado. Y La Cascada. The Dome es un espacio acristalado espectacular y multiusos. De día sirve como zona de relax y acceso a la piscina semicubierta. Al anochecer puede acoger conciertos y espectáculos en un escenario desplegado sobre la piscina. Esta es la piscina en la terraza Sea View, que como veis se comunica con la parte interior cuando abren esta compuerta y si no está puesto el suelo del escenario dentro. Esta es una zona fabulosa para los días de mar, para estar tranquilos con las vistas. Espectacular. Esta zona se llama Sea View Terrace. Desde aquí se ve la proa del barco y siempre hay gente que pregunta cómo se va a esos
jacuzzis que están ahí en proa y esa mini piscina. Y bueno, eso normalmente esos jacuzzis o piscinas que se ven en proa o en zonas poco accesibles son para la tripulación, que también tiene derecho en sus pocas horas libres a darse un poco de relax. Y desde los laterales hay una vista increíble a la navegación con todo el lateral del barco. Vuelvo hacia atrás para poder ir a ver el santuario, que está en la parte trasera. Hacia este lado está una cafetería y heladería. Y al otro lado un bar normal. Aquí entraría a zona de camarotes en la 17, así que voy a subir a la 18 para seguir por el santuario. Vamos arriba. Detrás de esta cristalera lo que está es el gimnasio y todas las instalaciones del centro de belleza, digamos, la peluquería tanto masculina como femenina. Vamos a verlo antes de ir al santuario, que está en la parte de atrás. Este sería el gimnasio, que hace una forma como de C. Tiene un lateral, luego tiene una zona central y otro lateral. A la entrada están las listas para apuntarse a las clases de fitness, que por lo que veo cuestan $30 más el 18% de servicio. Al lado del gimnasio está el estudio fotográfico, pues para que vengas y te hagas unas fotos en condiciones que te queden para siempre. Y por aquí iríamos hacia la zona de clases dirigidas, digamos la sala de cycling, también pilates y resto de actividades. Y junto a la zona de fitness está la zona de belleza con la peluquería para hombres, que sería esta, que tiene también un estudio de blanqueamiento dental y ahora vamos a ver el salón para mujeres, que tiene pues zona de pedicura, manicura y demás. Zona de manicura, salones de pedicura y la zona de peluquería. Ahora sí me voy hacia atrás para ver el santuario. Es una zona tranquila, de pago, en la que puedes alquilar una cabana y es una zona solo adultos. Este es el santuario, es una zona de acceso solo para adultos. Hi, good afternoon. Wow, la verdad es que tiene una piscina bastante grande y varios tipos de tumbonas, camas y luego ya las cabanas de alquiler.
aunque yo diría que le falta la tensión ahí. Bueno, si no he entendido mal, el acceso a esta zona cuesta $69 al día, 99 si es un día de mar, y estas espectaculares cabanas cuestan $499. La parte más trasera del Sanctuary es la Signature Sun Deck, a la que solo tienen acceso los huéspedes de suites. Esta es la zona más de popa del Sanctuary. Bueno, y esto va a ser la zona Park 19 que están terminando de preparar. Como veis, es un circuito de cuerdas, de puentes tibetanos o como queráis llamarlo, de obstáculos. Y además están estos raíles blancos que veis en el exterior, que por ahí vas a ir colgado en una especie de tirolinas dando la vuelta a la zona, que creo que va a ser bastante espectacular. Por aquí, por todo este raíl que veis, se va colgado. Este es el punto de salida y como veis hay una especie de manillares colgados. Supongo que irás con un arnés, bueno, obviamente irás con un arnés de seguridad, pero vas colgado de esos manillares y das la vuelta a todo este circuito enorme, que he visto además que tiene allí como allí al fondo, como una caída, una bajada importante que debe de dar bastante impresión. Y luego en la parte de proa de la chimenea, digamos, está esta zona de toboganes. Yo creo que es la primera vez que ponen toboganes en un Princess para los niños, con ese laberinto, digamos, para subir de bolas, que subes por aquí y al final pues pasas todo el circuito y acabas bajando por el tobogán. Estoy detrás de la pantalla gigante junto a los toboganes infantiles estos y veis que aquí hay una zona que creo que es de chorros de agua con luz para refrescarse y jugar en los días de más calor, claro. En la cubierta 17, prácticamente detrás de todo, siguiendo el pasillo de los camarotes, llegamos a este restaurante con unas vistas espectaculares que es el Love Restaurant. Un restaurante, ya os digo, prácticamente secreto, porque para llegar a él hay que recorrer todo el pasillo de camarotes hasta la popa completamente. Esto está en la cubierta 17. Y tiene dos terrazas pequeñitas como esta, una a cada lado, que son espectaculares, porque es casi un rinconcito secreto privado para ver el mar. Y estas tremendas vistas sobre el mar. Fijaros cómo se ve desde aquí la piscina de abajo. Signature Lounge es un salón de doble altura situado a popa de las cubiertas 15 y 16, con espectaculares vistas, pero reservado solo para pasajeros de suites. Para ver más zonas exteriores hay que bajar realmente a la cubierta 9, porque aunque estoy en De Piazza, que la grabaré después más tarde de noche, que es más bonita, delante mía, enfrente, está el buffet, el marketplace, que tiene muchísimas zonas exteriores, muchísima terraza, y luego todavía me queda la piscina de popa de la cubierta, no estoy seguro si es la 8 o la 7, que está aquí en esta zona también. Y la zona de cabanas, de camarotes con cabanas, que tienen su propia terraza en los laterales del barco. Antes de entrar a The Eatery, os voy a enseñar esta zona que es el International Café, que está en un lateral de la piazza. Bueno, pues aquí hay cafés, hay pasteles, hay sándwiches y está dentro de lo que sería la esfera lateral, la esfera que está en el centro del barco de cristal, que proporciona mucha luz natural y que incluso tenemos aquí este puente de cristal. Fijaros que es muy bonito con mucha luz natural y me voy hacia esta zona que es Go Princess
para reservar futuros cruceros y que te puedes hacer una idea de lo que quieres reservar con esta bola interactiva que es espectacular. Bueno, no la sé usar ahora mismo. Ahí estamos. Puedes mover el mapa, puedes ver dónde están los barcos de Princess en este momento y puedes consultar un montón de cosas con esta rueda. So let's go for West Sitka there. So quick, fun postcards with the facts. Muchos pastelitos, dulces de leche en el International Café. Hay algo de salado también, quichés, sándwiches. Del otro lado está esta zona para reserva de excursiones con esta super pantalla donde ves un poco cada uno de los destinos y las tablets que con tu medallion puedes activar para la reserva de excursiones. Y justo detrás la pizzería Alfredos, uno de los dos lugares considerados restaurantes casual donde puedes almorzar o cenar un entrante, pizza artesana y postre por $14,99. El paquete Princess Plus incluye 2 cenas en los restaurantes opcionales considerados casual, mientras que el paquete Princess Premier incluye todas las cenas en restaurantes casual que quieras. Y antes de entrar a The Eatery, os voy a enseñar, veis que estoy en el International Café, pero si quiero puedo salir por aquí ya para que veáis estas zonas exteriores. Estas zonas de terraza que tiene ya todo el lateral de esta cubierta 9. The Eatery no es un buffet como conocíamos los buffets hasta ahora, sino que es un marketplace con estaciones de comida diferenciadas por productos, por platos, por cocinas, ¿no? Aquí, por ejemplo, veis paninis y si os fijáis, la comida está emplatada ya y te dan la comida emplatada, no te sirves tú. Esta sería la zona asiática, por ejemplo, donde pides tú un poco que te preparen como lo quieres, o también hay cosas ya emplatadas. Pasta italiana y zona mexicana. Hay tacos, burritos, guacamole, típica zona de carne asada. Y aquí hay un pasillito con ensaladas y creo que por aquí están los dulces también, sí. Los dulces y el healthy corner. Si os fijáis, siempre hay una jarra de agua en la mesa con los vasos y el azucarero, salero, pimentero, para que te puedas servir directamente agua, o si no, cerca de las mesas siempre hay limonada y té helado que te puedes servir tú, o por supuesto puedes pedirle al camarero que te lo traiga. Y si voy hacia atrás parece que se acaba el The Eatery, pero realmente paso por aquí, por estos pasillos, y llego a una zona de restaurantes de especialidades que durante el día funcionan realmente como parte del buffet, como parte del The Eatery. Veis que aquí pone The Catch by Rudy. Bueno, ahora mismo no hay nada todavía, pero en esta zona puedes venir a comer lo que hayas pedido en The Eatery sin ningún problema. Y luego por las noches sería el restaurante de especialidades de Catch by Rudy. Rudy Sodermin, que es el Master Chef de la compañía. Otro lateral, como veis, pone
The Butcher's Block by Dario, que es la zona del restaurante de especialidades de carne. Very proud what I have, so I want to show everything. So that is our Etrusco cut. So the T-bone is called in Fiorentina in Italian. Why is called T-bone? Is a part. La experiencia en The Butcher's Block by Dario es una cena informal de un menú cerrado de varios cortes de carne, acompañadas de vino Chianti, crudités y sales especiales. Cuesta $45. Pero lo dicho, que durante el día se puede usar como una zona más del eatery para comer. Visteis que antes había mucha gente en la zona de delante, pero podían estar aquí perfectamente comiendo. Y todas estas zonas tienen también en el exterior mesas. E incluso hay otras opciones gastronómicas en el exterior. Veis que esta sería la terraza del Dario. Y aquí a mi derecha hay un nuevo grill exterior completamente, que es este, que sirve tacos, creo que sirve hamburguesas también, burritos, hot dogs, a toda esta zona exterior. Estas hamburguesas, perritos y demás que puedes pedir aquí estarían incluidos. Y del otro lado tenemos helados y pizza. Esta pizza está incluida. Y esta sería la parte trasera exterior del buffet. Como veis, una cubierta por debajo. En la 8 estaría la piscina de popa infinita, porque además es transparente completamente. Y fijaros cómo es la popa del barco con estas cristaleras. Sé que lo de más arriba sería la zona del Sanctuary. La siguiente cristalera, la primera, sería el Love Restaurant que vimos antes, y las siguientes la verdad es que ya no sé muy bien lo que son. Creo que estas de en medio serían camarotes. Vamos a bajar a ver esta piscina, que la verdad es que parece espectacular porque, como os digo, es completamente transparente. Fijaros. Completamente transparente. Se puede ver al otro lado. Un pequeño jacuzzi aquí y otro al otro lado. Y esto sí que es una piscina infinita de verdad. Esta es la zona Wakeview Terrace, con ese bar y toda esta estructura con los ascensores panorámicos a los lados. Terrazas, diría que de camarotes, de suites, y luego arriba creo que sería la terraza del Love Restaurant y del Sanctuary. En esta cubierta 9, pero en la zona de proa, están las Cabana Deck, que son dos terrazas exclusivas, una a cada lado del barco, para los pasajeros de camarotes categoría cabana. Estos camarotes son iguales a los camarotes con balcón, pero además tienen una terraza semi-exterior que aquí podéis ver en este vídeo que hice cuando visité la maqueta de los camarotes en los astilleros. Como veis, cuando camino por la Cabana Deck, a mi derecha quedan los balcones de los camarotes de categoría cabana, que tienen acceso directo a esta zona privada. Crooners es uno de los bares icónicos de la flota Princess. Aquí puedes tomar un cóctel clásico y disfrutar con el pianista tocando los mejores temas de la era Sinatra.
otro lado de la piazza tenemos Kai Sushi, que va a ser renombrado como Makoto Ocean, donde puedes cenar sushi de excelente calidad por $45. This is scary. Oh, don't be scared, don't be scared. To all my guests who have found themselves here on this wondrous night, welcome to Spellbound by Magic Castle. Spellbound es una sala secreta a la que solo se puede acceder pagando $149 por la experiencia. Creada en colaboración con Magic Castle de Los Ángeles, puedes interactuar con Isabella, una pianista fantasma, mientras te tomas la copa de champán de bienvenida. She's happy? Oh, she doesn't like to hear you. My team lost yesterday against Arsenal. Eu gosto de me divertir, pá, sou extrovertido, dou-me como todo e tal. Luego, el mago de la barra hará unos trucos. Never ride with Vlad, Rebecca. Hey, Rebecca, where's... Y podrás tomarte un cóctel misterioso antes de pasar a la sala donde tiene lugar una actuación de magia. During this evening's performance, the use of audio Hacia proa entro en el casino del Sun Princess, que es el casino más grande que tiene Princess hasta el momento. La verdad es que yo no lo veo muy grande comparado con otros barcos, pero sí que es verdad que los techos son altísimos y que da una sensación de amplitud que no dan otros casinos. Fijaros a continuación esta zona de ascensores, lo altísimos que tienen los techos, que parece más el lobby de ascensores de un hotel en una torre que en un barco. Es espectacular. Los ascensores funcionan con el sistema de preselección, en el que tú pides a qué piso quieres ir y te indica a qué ascensor tienes que ir para subir a ese piso. En este caso sería el C, y ese ascensor va a ir al piso que yo le he pedido y a otros que le hayan pedido otras personas y que haya considerado el sistema que iban bien en esa ruta. Por todo el barco hay estas pantallas interactivas que tienen el mapa del barco, que le puedes decir cómo ir a un sitio y te lo indica, te hace una especie de guía y puedes consultar pues un montón de cosas. Tiene además para que acerques el medallón y personalice la experiencia. Medallion es un pequeño dispositivo en forma de moneda inalámbrico que tiene diversos usos a bordo. Te lo entregan cuando vas a embarcar en vez de una tarjeta convencional. Sirve, por ejemplo, para que el camarero anote tu consumición en tu cuenta de a bordo sin tener que llevarse la tarjeta, traerla, firmar un papel, nada de eso. Simplemente, estando cerca de ti o acercándole el medallón, va a detectar quién eres y va a anotar la consumición. También sirve para que cuando te acerques al camarote, la puerta automáticamente se desbloquea y simplemente dándole a la manilla ya puedes abrir la puerta. E incluso para localizar a miembros de tu familia a través de la app de Princess Cruises o de las pantallas que hay por todo el barco, puedes localizar dónde están otros miembros de la familia, hijos, amigos o lo que sea. El medallón normalmente te lo dan con un pequeño colgante para que lo lleves colgado. Si ya has viajado con Princess te darán una de estas pinzas, lo introduces ahí, que es magnética, es una pinza que se abre y que puedes colocarte, por ejemplo, en cualquier pliegue de la camisa, en el cinturón como lo llevaba yo, o bueno, donde veas que te resulta cómodo. Te dan esta pinza con un color determinado según tu nivel de fidelidad a la compañía, y si no, además tienes el Ocean Front, donde venden todo tipo de accesorios para el medallón, desde pulseras para llevarlo en la muñeca, a colgantes, llaveros y demás. Ocean Front es como un centro de información y resolución de problemas con los medallion, venta también de otros soportes para
para llevarlos colgando como en la muñeca o incluso un colgador de las llaves, y está junto a la piazza. Umai Teppanyaki propone dos experiencias distintas. Por un lado están las mesas Hot Pot, donde puedes cocinarte diversas carnes y vegetales a tu gusto en un caldo caliente que hay en el centro de la mesa. Y por otro lado están las planchas Teppanyaki, donde el chef cocina a tu comanda mientras hace un show y anima la noche con canciones y piruetas. Ambas tienen un coste de $45. Mr. Douglas, give me a hand of applause. Here we go. 1, 2, 3. Oh! One more. Last chance. Wow! One night only. One night only. Esta es toda la zona nueva de tiendas del Sun Princess. Es una zona, la verdad es que espectacular, muy lujosa, como veis, con joyas, perfumería, y del otro lado pues hay ropa y demás cosas habituales en los cruceros. Esta es una relojería de Heuer, de Breitling, con esta otra zona multimarca, y justo a continuación está Sabatini's, que es el restaurante italiano de Princess Cruises y uno de los más elegantes. Y en popa de la cubierta 8 llegamos a la parte de Horizons Dining Room. Horizons Dining Room es el restaurante principal del Sun Princess, que tiene 3 pisos. Por primera vez en Princess un restaurante tiene 3 pisos. Y este sería el superior, el de la planta 8, el de la cubierta 8, que es le llaman el americano porque aquí sirven principalmente, vamos a decir, comida rápida, comida siempre disponible. No cambia, digamos, el menú, es decir, cada día hay un plato del menú del restaurante principal, pero aquí hay un menú fijo propio, de hamburguesa, de temas de carne, algo de pescado, y digamos que es un restaurante de servicio rápido, de comida un poco rápida. Abre también para el desayuno, con clásicos americanos del desayuno, y comunica con la terraza Wakeview. En la cubierta 7 se repite un poco el patrón de la 8, hay una cafetería de este lado, y luego vienen las tiendas de Princess y el Main Dining Room en la parte trasera. El Wheelhouse Bar, como veis está lleno de juegos, es una zona como para jugar, muy agradable, un poco más recogida. Y aquí estaría el restaurante Reserve Collection.
Reserve Collection es un restaurante especial para huéspedes de mini suites y cabana mini suites marcadas especialmente como Reserve Collection. Este sería el comedor principal Horizons en la cubierta 7. El Signature Restaurant es el restaurante exclusivo para pasajeros de suites. Luego viene la barra de bar Bellinis, cócteles. Y si seguimos hacia adelante en esta cubierta, tenemos nuevas opciones de entretenimiento. O'Malley's, que podría entrar por ahí, pero vamos a hacerlo por la zona central. ¿Veis este corredor así de tonos oscuros? A mi izquierda está O'Malley's y a mi derecha Princess Life. Princess Life es un salón de espectáculos donde normalmente hay monologuistas o cómicos y también sirve para organizar alguna actividad en grupo. Mientras que O'Malley's Irish Pub, bueno, pues es el sitio típico con todo tipo de cervezas, licores y actuaciones en directo. O'Malley's es considerado otro restaurante casual, así que puedes cenar aquí por $14,99 o gratis si lo tienes incluido en tu paquete Princess Plus o Premier. Después de O'Malley's está esta pequeña gelatería. Y después está el Crown Grill, otro restaurante de especialidades, precioso. Todos los restaurantes de especialidades cuestan $45 por persona. Y ya en proa tenemos algo muy especial que es el Good Spirits at Sea, que es como una especie de bar, aula de cócteles, muy interesante. Bueno, es una persona que te enseña a hacer cócteles en una barra. Y después el Princess Arena en la zona inferior. O sea, la entrada inferior del Princess Arena, que tiene justo a su derecha Neon Groove, que es una de las salas para quinceañeros. La cubierta 6 está un poco apartada del flujo general de distribución del barco, pero tiene cosas importantes.
Justo al lado de los mostradores de recepción de Guest Service está la entrada a Firefly Park, que es la sala para niños de 0 a 6 años. Y en la cubierta 6 estaría en la entrada el Lotus Spa. Y esto es de Enclave, la sala de relajación del spa, del Lotus Spa del Sun Princess. Y con esta maravillosa perspectiva del Horizons en la cubierta 6 terminamos de repasar las instalaciones públicas del Sun Princess. Y ahora os enseñaré un camarote con balcón. El Sun Princess es un barco precioso con una oferta de ocio y gastronomía excelente, y que renueva el concepto de cruceros Princess a mejor. Espero que os haya gustado el vídeo y no olvidéis dar like y suscribiros al canal para no perderos nuevos vídeos sobre cruceros.